porque, bueno, ¿qué pasó? Ahí está. Bueno, empezó la grabación. Yo le decía que ayer cuando terminamos la clase, dudamos porque no sé yo la verdad quién de los dos profesores puede tomar. Yo estaba esperando esta mesa de examen para decir, bueno, si ahora toma Falco, la próxima toma Ale. Pero resulta que me altera un poquito el hecho que dos exámenes seguidos tomó Falco. Y les comento cómo fue impuestos 2 en el primer llamado, también tomó Falco. Recién en este impuesto volvieron a dividir Falco el 1 y Ale el 2. Puede ser, por ejemplo, que Ale no podía ese día, estaba enfermo, estaba de vacaciones, qué sé yo. Entonces, podría ser que en la próxima eh, tomen al revés, o sea que tome Ale ganancia. Entonces, pero igual nosotros nos va a sobrar tiempo, yo le voy a enseñar todo para los dos profesores, pero vamos, esta semana, hoy, nos vamos a abocar a el profesor Ale. Si alguno de ustedes tiene examen del profesor Ale, me lo envía por su WhatsApp. Yo ahí reviso las preguntas, yo tengo varios, me puse a buscar desde el 2020, que es cuando apareció Ale, les comento, hay un pequeño chisme ahí que Ale se ofendió con otro profesor y él se fue de la Católica. En el 2020, ese profesor con el que él estaba ofendido se va de la Católica, es un profesor de Tucumán, y vuelve Ale. Entonces, del 2020 en adelante, yo tengo muchos exámenes y me puse esta mañana a hacer eso, a buscar en esos exámenes que estaban ahí, vieron que yo tengo un WhatsApp donde guardo todo del 2020, me puse a revisar, y bueno, y encontré varias preguntas y después encontré un montón que se repiten. Entonces, yo creo que esta clase y tal vez una más, liquidado Ale en lo que se refiere a lo que viene tomando en todo este tiempo. Después hay que estudiar, por supuesto, hay que estudiar todo lo que no tomó y que también lo puede tomar. Pero ya ahí, ya estudiamos con nuestros cuestionarios, ya estudiamos con los dos finales que le tomaron en estos días. Después le pedí a una de las chicas que me envíe lo que había dado a Ale de ajuste por inflación, porque si bien son la misma materia, podría este profesor Ale, para mostrarse diferente, enseña otras cosas, pero enseñó lo mismo. Hay dos cositas nomás, solo que si uno ve el material del profesor Ale se asusta, porque tiene 81 diapositivas, o sea, 81 PowerPoint tiene, 81. Y nosotros de impuestos de ajuste por inflación tenemos muy reducido, a la par de lo que es todo, lo que él da. Pero sin embargo, ahora en el turno este que pasó, un chico que está en este grupo porque se presentó a rendir oral, impuestos 1, en el turno de Ale, ¿no? En los de presencial. Y él eligió el tema ajuste por inflación. Y dio todo lo que yo le transmití a ustedes, todo lo que le enseñé, y le dijeron que estaba bien. O sea que está bien lo que estamos estudiando nosotros, pero igual, por la duda, revisé lo que él le había dado y es lo mismo, solo que es más pomposo. Yo lo hago más específico, pero si ustedes saben, ahí está todo el contenido de ajuste por inflación está en lo que les di yo. Igual ahora cuando veamos las preguntas, eso, vamos ahí puliendo, digamos, el conocimiento, pero basándome en el último examen, independientemente de qué profesor tome, ahí todos le ponen dos, tres preguntitas relacionadas con ajuste por inflación. Es como que se ha puesto este año ahora en los finales de moda, digamos. Bueno, entonces, yo ahora le voy a compartir documento que ayer no se los pasé a propósito porque yo le quería poner más preguntas. Vieron que habíamos dado ya un parcial de Ale, un final de Ale se lo tienen que tener, recuerden. Y después le había dado, le puse uno complemento porque les decía yo a ustedes que de otros finales que tengo, les voy sacando las preguntas que no se repiten. Y esa la vamos cargando. Entonces ustedes van a tener no es que vamos a tener 14 finales de Ale, la hoja completa, sino que vamos a tener, por ejemplo, un solo final, que es el que le di el otro día, donde les conté ahí de que tomo una pregunta más para los libres, que toma otras preguntas para los que están
los que son regulares. Y después, si nosotros observamos ahora, yo solo pongo las preguntas que no tenemos. ¿Sí? Bien. Entonces ahora les comparto, les voy a mostrar de vuelta lo que habíamos hecho ayer, que yo le incorporé más preguntas. Y por supuesto, seguimos viendo el apunte cuando haga falta, ¿no? Bien. Cualquier cosa no se ve, no se escucha, me avisa. Bien. ¿Se acuerdan que yo le había puesto complemento, preguntas a Ale final? Porque son las preguntas que no están repetidas en todos los finales. Y aquí habíamos puesto una, vamos a ir recordando, yo lo voy a agrandar un poquito. ¿Se acuerdan que esta era impuesto a las ganancias, los métodos de imputación de las categorías? Menciona una excepción, explique en qué consiste el método de vengado exigible. Bien. Y ahí pusimos algunos ejemplos. Están acá. Que hay más ejemplos, no son los únicos ustedes, hay más de excepciones. Ya vamos a ver otra. Ahí tienen. De vengado exigible, que eran 3 casos, estaba explicado. Esto sí hoy se los paso, apenas termine la clase. ¿Se acuerdan que mencione cuáles son las teorías? Esta era la teoría de la fuente, la teoría del incremento patrimonial. Mencione 3 excepciones y explique 2 de ellas. Por ejemplo, acá tenemos menciones 3 excepciones, la aplicación de la teoría y explique 2 de ellas. Hay más excepciones. Entonces, si ustedes tienen paciencia, hasta mañana que yo les pase esto, yo las preguntas estas las puedo aumentar para que no todos tengan la misma excepción. Acá pusimos 2. La transferencia de bienes recibidos como cancelación de crédito y explicamos venta de bienes muebles amortizables. Y nombramos una más. Pero hay varias excepciones, la tienen en el apunte. De ahí también pueden llegar a sacar ustedes otro modelito. Después dice la venta de cuotas de un SRL por una persona humana, ahí lo aclaramos. Residencia, ¿se acuerdan que le expliqué? Esta se repite muchas veces. Pusimos la de residencia. Y acá yo le aumenté esto, que te voy a poner con otro color porque nosotros amarillo usamos para las preguntas. Este no es una pregunta, este es un adicional. Ahí está, verdecito. Después tenemos pérdida de residencia, criterio de residencia para el cómputo de acciones personales, y después tenemos tratamiento de los quebrantos. O sea, ustedes van a tener, para mí, no, yo lo veo así, una gran ventaja. Si es Ale, con que estudien esto lo van a poder pelear. Bueno, por ahí no puede salir con otras preguntas, por eso hay que estudiar más. Pero esto sería lo que él, como la columna vertebral de sus preguntas, más todo lo que yo le voy agregando, que serán unas 10, supongamos unas 15 preguntas más. Y es poco para toda la materia. Bueno, y acá empezamos con lo nuevo. A ver, ¿qué puse yo acá? Dice 29 del 4 del 22, vamos a marcar la fecha. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo que hice fue revisar ese final del 29 de abril del 2022 y encontré esta pregunta que vamos a leer ahora, que dice método de imputación. Ya la hacemos amarillita porque es la primera que vamos a ver. Acá. Método de imputación. Bien. Que es diferente a la de arriba. Nosotros ya vimos una que dice método de imputación, que es esta, miren, les muestro. Dice... Un poquito más arriba. Acá. Decía, ¿ves? Método de imputación. Indique cuáles son los métodos de cada una de las categorías, la excepción, y explique el devengado exigible. Esta también es de método de imputación, pero no es la misma. La leemos enseguida cuando lleguemos. Ahí está. Dice acá, mencione los métodos de imputación de cada categoría. Ya lo tenemos arriba eso. Cite un ejemplo de los distintos tipos de percepción, real, presunta e indirecta. Otro tema que a él le encanta. Por ejemplo, ¿qué es percepción real, qué es percepción presunta y qué es percepción indirecta? Ya lo veo. Y la tercera dice, ¿cómo se imputan los dividendos de acciones? O sea que la única que se repite es la A, que yo ya no la voy a escribir porque usted la tiene más arriba, que el devengado, el percibido, se acuerdan para categoría primera, segunda, no nos pide que las excepciones. Después nos dice, che,
citen un ejemplo para distintos tipos de percepción. Entonces, yo ahora lo voy a llevar al apunte, donde en el apunte, ya les comparto, ustedes lo tienen a este temita. Vamos al apunte. Nosotros acá vamos a buscar percepción. A ver si aparece como percepción. 8 resultados. Ahí está, miren. Por eso le digo que yo a su vez le muestro de que nos sirve para cualquier profesor, los apuntes no es que están hechos para uno, para el otro. Tampoco el profesor Ale es más previsible, es más, tienen más, uno sabe más qué puede llegar a tomar, el otro es el que es más peligroso, aunque ustedes por ahí lo ven diferente. Percepción efectiva o real, percepción presunta y percepción indirecta. Son los tres tipos de percepción. Recuerden, percibido significaba que yo imputaba las deducciones e imputaba las ganancias en el periodo en que se cobren o se paguen respectivamente. Si hay ganancias cuando se cobran, si hay deducciones cuando se pagan. Perfecto. La percepción efectiva o real es la que norma, esta sería la que nosotros, valorando un poquito. Esta es la que nosotros normalmente conocemos, la real, que es cuando yo tengo la plata en la mano, cuando el ingreso se lo ha recibido, sea en efectivo o en especie. Presunta, cuando el ingreso está acreditado en la cuenta. Ejemplo, dice acreditación en cajero automático de sueldo. Entonces yo digo, no, le digo, por ejemplo, tengo que presentar declaración jurada de cuarta categoría. Recuerden que el trabajo en relación de dependencia sería de cuarta categoría, si bien ahora el monto todavía es alto, que lo quieren bajar a 1.800.000. Entonces, si yo digo, no, ¿sabe? Dice, pero le dice, por ejemplo, la AFIP, usted no declaró el sueldo y el aguinaldo, el medio aguinaldo del mes de diciembre. Y usted dice, no, porque yo no lo cobré, está en el cajero. Entonces, no, ya está, se considera percibido. Es una percepción presunta, porque yo lo tengo a mi disposición, solo que no lo estoy usando. Y percepción indirecta, lo que dice la que se manifiesta a través de la voluntad del beneficiario. Ejemplo, el caso de una sociedad colectiva en la que los socios expresan su voluntad de que las utilidades se capitalicen. Pero ya lo percibiste, tenés que pagarme el impuesto. O sea, la percepción indirecta es cuando me quieren pagar, por ejemplo, los dividendos de una sociedad anónima. Y yo digo, no me lo pagué, sino reinvertirlo en la empresa. Ah, pues ya lo percibiste, porque vos ya... ¿Qué quiere decir percibir? Disponer ya de eso, es efectivo. Yo ya dispongo de ese dinero. Por eso hay percepción real, que es cuando ya se recibe el dinero en efectivo, en especie, percepción presunta, que es cuando lo tengo a mi disposición, pero no lo estoy utilizando. Y percepción indirecta, cuando yo dispongo que en vez de retirar de los ingresos, sean empleados, sean utilizados en una inversión. Eso sería percepción indirecta. Bien. Entonces, esto, que no lo dicen ellos, porque esto lo busqué yo sabía que lo toman, pero ninguno habla, dice hay tipos de percepciones, pero no le explican esta parte, solo le dicen que hay de estos tres, pero no le dicen, es como Ale le pide un ejemplo, pero no le da qué significa cada uno. Bien, entonces ahí tienen ustedes. O sea que percibido es cuando yo la tengo a la plata en el bolsillo, la tengo a mi disposición, o decido que ese dinero, en lugar de cobrarlo, sea reinvertido en la actividad. Ahí están los tres tipos de percepción. Bien, ahora salimos de acá y vamos allá y contestamos juntos. Yo esto no se las contesté, ¿sí? Por dos motivos. Uno, porque no tenía tiempo, y otro, para que me pasé buscando las preguntas. Generalmente una horita y media, y ya, bueno, hay que hacer otras cosas. Bien. Y además ahí lo hacemos juntos y creo que se entiende más. Entonces, cito un ejemplo, dice, los distintos tipos de percepción. Supongamos que, pero también puedo dar el concepto, igual me va a sumar. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Bien.
cito un ejemplo de los distintos tipos de percepción. Ah, bueno, se pasa al otro. No es ese, ahí está. Entonces, nosotros tendríamos que poner percepción. Ahí está. Bueno, escribe y después lo borro. Percepción real. Pueden poner, supongamos, cobro de intereses por un préstamo otorgado. Ese sería un ejemplo. Yo le voy a poner por lo menos 2 ejemplos para que tengan, uno pide, pero 2 para que ustedes sepan otro tipo de cosas. Recuerden, presión real es que yo ya lo cobré. Por ejemplo, que siempre lo relacionan ustedes con segunda, como yo ahora le cobro intereses por un préstamo otorgado, o con cuarto. Por ejemplo, cobro de sueldo por trabajo en relación de dependencia. Es el más común. Ahí tenemos ejemplo de percepción real. Ya le sacamos el amarillo, va a quedar mejor. Vamos ahora al ejemplo de percepción presunta. O sea, la ley dice, no, yo presumo que voy a obtener. Bueno, entonces cuando el dinero ya está puesto a disposición. ¿Sí? Yo lo voy a poner igual cuando la ganancia, si quieren, porque esto sería impuesto a las ganancias. Recuerden, la ganancia está puesta a disposición. Perfecto, con la ganancia está puesta a disposición. Recién dijimos uno que era el dinero se encuentra, o los ingresos, como quieran poner, se encuentra disponible pueden poner el cajero automático, sería una. La otra puede ser la misma, pero decimos, vuelvo a repetir, pide uno, yo les doy, podemos hacer que siempre dentro del mismo tipo, sería de que el dinero o el ingreso, pueden poner el ingreso, se encuentra disponible en la cuenta bancaria del contribuyente. Ahí tienen 2 ejemplos. Vamos bien, ¿no? Cualquier cosa, ya saben, ustedes abren su micrófono y preguntan con total confianza. Y percepción indirecta, que sería el otro tipo de percepción. Vamos a sacar esta partecita. Tenemos percepción indirecta. ¿Cuál es la percepción indirecta? Entonces, cuando, también lo vamos a poner, cuando el contribuyente, yo le pongo ahí la definición, si ustedes quieren la incorporan, si no, no, pero es para que la entiendan, cuando el contribuyente decide que los ingresos sean reinvertidos en una actividad. Y ahí vamos a poner que se los considera percibidos porque están a su disposición. Porque, vamos a cambiar porque no diga lo mismo de arriba, porque existe la posibilidad de decidir sobre su uso. O sea, si dice, che, no, pero yo no lo retiré, ¿por qué me están querés cobrarme impuestos? Si yo no lo retiré, yo lo dejé en la empresa, pero voy a decidir hacerlo, quiere decir que ya disponía de esos bienes, ¿me entienden? Existe la posibilidad de decir eso. Entonces, y ejemplo, vamos a poner acá, pongamos
podemos poner, como decía ahí, socio de SRL, podemos decir que en lugar de retirar sus utilidades, decide reinvertirla en la sociedad. Luis, disculpa una ¿Sí? pregunta. Sí, Suponete, lo que si el quieras. socio de una SRL, ¿no? No decide reinvertirla, pero ya están a disposición de ese socio, ¿sería una percepción presunta? Claro, porque ella no la retira porque ya está en su deposición. Y como aplica el criterio de los devengados, pero acá hablamos de la percepción, por supuesto, pero ahí en el que vos me estás planteando la tenés que declarar. Igual, el hecho de Vale, que ya tenga a su disposición ya está perdido, digamos. Ya tiene que declararla. Pero lo podemos hacer para que no haya problema, porque por ahí llega a ser oral, vamos a cambiar, pero sí, las dos situaciones, ahí ya está, ya hay percepción presunta, ya está a tu disposición. Pero ahí te van a decir, pero si aplica el criterio de vengado, y ahí te puede entrar a confundir, si es que llegara a ser oral, ¿no? Me acuerdo que usted, entonces, como decía aquí, hagamos así. Persona humana, es lo mismo esto, que percibe honorarios, ahí está. Honorarios, para hacerlo más clarito, para que sea con el criterio percibido, por su actividad del director. Vamos a hacer mejor. No, mete con sociedades porque ahí lo pueden, o le pueden de ahí sacar otras preguntas. Entonces ponemos, persona humana que percibe honorario por su actividad de director, ¿sí? Entonces él percibe honorario por su actividad de director, pero en lugar de cobrarla, saquemos el que porque es muy salteño, en lugar de retirar sus utilidades, o en lugar de retirar su remuneración, que me gusta, está bueno el ejemplo porque está más elaborado, decide reinvertir en la sociedad. O sea, yo soy director y cuando yo voy a cobrar, en vez de cobrarle, yo digo, no, inviértala y hágame participar de una futura ganancia sobre esa maquinaria que están por comprar, por ejemplo. Entonces él dice, bueno, entonces no lo declaro como ganancia cuarta porque yo no lo cobré. No, pero vos has decidido reinvertirlo en la empresa donde trabajás. Entonces sería una percepción indirecta. Mejor que poner socio, mejor que poner socio. Este ejemplo está mejor. Ellos no dan ninguno, por supuesto, lo dejan a ustedes que lo armen. Ahí está. Ese está clarito. Dice personal, responsabilidad de director. Podemos decir, también puede ser mismo, miren, pero con otra variante para que por ahí no. Persona humana. Persona humana. O contador, pongamos contador. Contador que asesora a una empresa y decide adquirir, adquirir acciones con la remuneración con los honorarios, pongamos mejor, más sencillo. Honorarios que debía cobrar. Ahí está, a ver si se entiende ahí. Entonces, el contador, este es uno, recuerden. Si acá vamos a mejorar la redacción para que ustedes no se confundan. A mí me interesa que no se confundan ustedes cuando lo estudien. Ejemplo, entonces acá vamos a poner así, miren. Ponemos como titulito, ejemplo 1 ponemos acá, para no confundir. Recuerden que pido un solo ejemplo, yo le doy dos para que ustedes no tengan todo el mismo. Además, seguramente no lo van a saber decir textual, pero ahí va a ser la diferencia. Por ahí tienen dos, puede ocurrirse de otro a ustedes, por supuesto. Entonces acá ponemos, así no nos confundimos, ejemplo 1, y acá ponemos
ejemplo 2. Todo lo que quieran, pregunten. Yo utilizo incluso tus preguntas para escribirlo de una manera que les quede más claro. Percepción indirecta, cuando el contribuyente decide que los ingresos sean reinvertidos en una actividad, se lo considera percibido porque existe la posibilidad de decir su. Entonces acá ponemos ejemplo 1. Vuelvo a repetir, ustedes no, no vuelvo, sino que les voy a decir, porque creo que esto no les dije. Si el enunciado les dice de un ejemplo, ustedes den uno. Primero, no pueden darse el lujo de perder tiempo escribiendo de más. Y segundo, no le va a sumar. No es que ellos se van a impresionar si ustedes escriben más de lo que le piden. Ustedes traten de ser concisos. Yo acá vuelvo a repetirle, le aumenté la definición porque por ahí lo van a ver solo, o por ahí uno directamente se pone a leer la respuesta, no va a ver la teoría, que esa es la idea. Ustedes tienen que estudiar esto, ¿no? Ustedes estudian la respuesta a la pregunta. La teoría nos sirve de marco teórico, o sea, de dónde podemos buscar, de dónde sacamos la solución. Pero ustedes no estudien los apuntes, estudien la respuesta a las preguntas, porque a ustedes le van a tomar preguntas, sea oral, sea escrito, lo tome Juancito, Pedrito, son preguntas, no es tema a desarrollar. Bien, y acá tenemos el otro. Entonces ahí quedo yo que quedado completa esta pregunta. Ahí está, bien. Entonces tenemos percepción real, hicimos 2 ejemplos, pero nos piden uno, y percepción presunta y percepción indirecta. Bien. Después la pregunta C nos decía, recuerden que la A no la hicimos porque ya está hecha, no vamos a perder tiempo en eso. La pregunta C nos dice, che, ¿y cómo se imputan los dividendos de acciones? Los dividendos de acciones. Recuerden que los dividendos están alcanzados por el impuesto cedular, retención de pago único y definitivo del 7%. Yo todo eso lo voy a anotar acá y de ahí vamos a ver cómo se imputan, pero primero le explicamos. No importa, dice el otro profesor, dice, che, ¿qué pasa con los dividendos de acciones que cotizan en bolsa? ¿Qué pasa con los dividendos de acciones que no cotizan en bolsa? Es lo mismo. Lo que yo conteste para los dividendos de acciones que cotizan en bolsa es la misma respuesta para los dividendos de acciones que no cotizan en bolsa. Lo que cambia, muchachada, es la venta de acciones. Si yo vendo acciones que cotizan en bolsa, esa está exenta. Si vendo acciones que no cotizan en bolsa, ese es impuesto cedular alícuota del 15%. Pero si me preguntan de dividendo y me dicen que las acciones cotizan o no cotizan, los dividendos tienen el mismo tratamiento. Recuerden que los dividendos es la ganancia que se distribuye de las acciones. Por ahí uno dice, habla de dividendos, el origen de los dividendos. ¿De dónde nacen los dividendos? Vieron que ustedes cuando hacen el resultado neto, ustedes tienen la utilidad neta, que es el último ya. Tenemos una utilidad neta, supongamos, después lo borro esto, es para que lo entiendan, una utilidad neta de 100.000 pesos. Bien. Y vamos a suponer que el número de acciones son 10.000 o 1.000 acciones. Entonces, si yo hago 100.000 pusimos, sí, dividido 1.000, ahí me va a dar, en este caso, sacamos 3 ceros, me va a dar 100. ¿Qué es ese 100? Ese 100 es lo que, capaz que ustedes en la administración financiera, uno se ve esto. Eso es la UPA. ¿Qué es la UPA? La utilidad por acción. Quiere decir que cada una de estas acciones me van a generar a mí una utilidad de 100 pesos. De la UPA, de esta UPA, surge el dividendo, que es el porcentaje de la utilidad neta por acción que le van a distribuir al socio. Y el otro porcentaje de la utilidad por acción que queda en la empresa es lo que constituye la otra cuenta que también aparece en el listado del resultado contable, que son resultados no asignados o resultados acumulados.
de acuerdo a la política de dividendos, la empresa puede decir, bueno, vamos a repartir todo. No vamos a repartir nada. ¿Entienden? Entonces, vamos a repartir 50 y 50 y así. Pero entonces, el dividendo, ¿qué son los dividendos? Son los beneficios que se perciben una vez que la empresa determinó la UPA, o sea, la utilidad por acción. Y el porcentaje de la UPA, de los 100 pesos esto que le van a dar por acción al accionista, eso constituye el dividendo. Así se llega al dividendo. No le van a preguntar eso para que ustedes sepan de dónde sale el dividendo. Sale de la utilidad neta. ¿De qué? De una sociedad anónima, porque se llama dividendo a la parte de la utilidad por acción que se le distribuye al socio. Entonces, ¿cómo se imputan esos dividendos? Y ahí queda la pregunta, y bueno, entonces, primero vamos a decir de que vamos a explicar igual, porque si le va a gustar y de paso lo aprendemos. Acá vamos a aprender para contestar otra pregunta también. Los dividendos de acciones percibidos o cobrados, para que no haya problema, cobrados por una persona humana, eso es importante, ya van a ver por qué. Humana, están grabados al 7%. Recuerden que las otras dos cedulares están al 15%, al 7%. Y siempre se pone esto, miren, retención de pago único y definitivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la sociedad me dice, bueno, mira, ¿cuántas acciones tenés vos? Sigamos con el ejemplito. Te recuerden que nos iban a dar, supongamos que nos iban a dar el 50%, se nos van a pagar 50 pesos por acción. Siempre con números chiquitos, más fácil. ¿Cuántas acciones tenés vos? Yo tengo 100 acciones. Bueno, 100 por 50 te vamos a pagar 5.000 a vos. Perfecto. Cuando yo voy a cobrar los 5.000 como persona humana que tengo acciones de una sociedad anónima, la sociedad anónima me va a retener el 7%. O sea que en vez de darme los 5.000 pesos, me va a sacar 7 por 5, 35, me va a sacar, viene a ser, ¿cuánto era 5? Me va a sacar 350 pesos, el 7%, porque el 10% serían 505.000. Esos 350 pesos es el dividendo. Entonces ya la persona humana ha cumplido con la FIP, por eso dice retención de pago único y definitivo. Le vuelvo a explicar, pago único y definitivo significa que la obligación fiscal con respecto a esos dividendos que cobró la persona humana ya se han cumplido. Una vez que yo explico esto, ahí puedo explicar cómo se imputa. ¿Sí? Entonces acá decimos, para completar la parte esta, ganancia cedular. Cedular porque se le aplica una tasa diferente a la que se le aplica a las ganancias de primera, segunda, tercera y cuarta, que son ganancias globales. Bueno, ganancias cedulares, punto. Y ahora viene cómo se imputa. Los dividendos de acciones se imputan en la justificación patrimonial ¿Se acuerdan que la justificación patrimonial es la tercera parte de la declaración jurada de la persona humana? Que ahí teníamos también columna 1 y columna 2. Entonces, estos dividendos se imputan en la justificación patrimonial porque yo ya no tengo que volver a pagar impuestos. Pero es un dinero que me va a servir para justificar lo que me compré o los cambios que hubo en el patrimonio. Entonces, en columna 2, como un concepto que justifica incremento patrimonial. ¿Se acuerdan que la declaración jurada de la persona humana tenía 3 partes? Dijimos que una parte estaba todo lo relacionado con la ganancia neta imponible, la otra era patrimonio al inicio y patrimonio al cierre, y la otra era la justificación patrimonial, donde yo en la columna 2 incorporo, como dice acá,
los conceptos que justifican el incremento patrimonial. O sea, pongo por ejemplo acá, dividendo cobrado de una sociedad anónima, herencia recibida. Ah, entonces AFIP decía, no, por eso es que, porque si yo no tengo muchos elementos que me justifiquen el incremento patrimonial, y mi patrimonio al inicio fue 500.000 pesos, y al cierre 5 millones, tengo que justificar cómo yo llegué de 500.000 a 5 millones. Y resulta que la ganancia es 1.500.000, faltan 3 millones. ¿Dónde voy a buscar, o dónde va a buscar la AFIP los 3 millones esos para ver si le inicia acciones o no? Lo va a buscar en la justificación patrimonial. Y los dividendos, esto, de acciones, como ya les retuvieron, recuerden entonces, pago único y definitivo significa que se ha cumplido con la obligación fiscal, ya no tengo que pagar impuestos a la AFIP por ese monto. Entonces, todo lo que no me genera pago de impuestos, soy persona humana, lo voy a declarar en la justificación patrimonial en columna 2 como un concepto que justifique incremento patrimonial. Acá volvemos a eso que, si ustedes contestan ahí, van a sumar puntos, no está mal, pero ¿qué podemos apreciar en la pregunta? Que no nos dice, si bien nosotros acá ya sabemos que está hablando de personas humanas, ¿no es cierto? Porque habla del percibido, habla de las ganancias, entonces yo ahí lo puedo dejar. No está, para mí está ahí completo. Pero yo le voy a agregar algo que pueden ponerlo o no, pero que sí tienen que saberlo. Si el beneficiario de los dividendos es una sociedad radicada en el país, este es como un agregadito que siempre suma en el país los dividendos. Los dividendos están exentos. Están exentos. Ahí está. Más que nada para que lo sepan, porque, por ejemplo, hay preguntas en los finales que dice, ¿cuál es el tratamiento de los dividendos si lo percibe una persona humana y si lo percibe una persona jurídica? Ahí está la respuesta. ¿Ven cómo? Eso es lo que, por supuesto, para mí es fácil, pero hace como 14 años que doy esto, y yo sé que para ustedes es difícil, pero por ahí, como les comentaba del examen último que tomaron ayer, que esta señora me decía, parece, Luis, que han cambiado las preguntas. Y no, son las mismas, solo que ven, por ejemplo, acá dice, ¿cómo se imputan los dividendos de acciones? Y la otra pregunta que tiene exactamente la misma respuesta es, ¿cuál es el tratamiento tributario de los dividendos si los percibe una persona humana, si los percibe una persona jurídica? Pero ¿cómo me doy cuenta que es la misma, me entiendes? La única manera es estudiando y acordándome de lo único que yo sé de los dividendos. Cuando por ahí diga, esta pregunta será la misma, no será la misma, pero es lo único que yo sí lo pongo, con tal no me va a restar. Lo bueno que en impuesto a las preguntas que por ahí uno le pifia no restan, pero no me quedo con la duda. Ay, me pasó ya, por supuesto, tengo miles de anécdotas. Se imagina, pasó muchísima gente por acá, como digo yo, estudiando conmigo en todos estos años, y más de uno me dijo, yo no sabía, yo sí sabía esa, pero no me animaba a ponerla. No, ponela, si no me resta, y no sé qué más poner, lo pongo. Entonces me dice, ¿cuál es el tratamiento impositivo? Por ahí dice, más pomposo, dice, ¿cuál es el tratamiento que la ley de impuesto a la ganancia le da a los dividendos que percibe una persona humana y que percibe una persona jurídica? Y yo me acuerdo que los dividendos, cuando cobra la persona humana, es un impuesto cedular, que la alícuota es del 7%, retención de pago único y definitivo, y que cuando lo cobra la persona jurídica están exentos. Listo, pongo eso. ¿Me entienden? O sea que hay que jugarse nomás con esto. Bien, entonces acá tenemos, ahí terminaríamos nosotros esta pregunta 1, que es del 29 del 4 del 2022, de métodos de imputación. Vuelvo a decir, la A no la pongo porque la tienen más arriba.
Ahora vamos a ver esta que era la pregunta 2. Del mismo final, la pregunta 2. Y acá también sirve esto, vamos a aprender un temita que, por ejemplo, en este último final está evaluado, en el que hicieron ayer. Ya lo vamos a ver. Fíjese, pero ¿cómo me doy cuenta? Es el gran drama. Y vuelvo a repetir, la única es ver, estudiar y bueno, y por eso hay que leer bastante, digamos. Y ese es el problema, como digo yo, del estudiante de ciencia económica, no le gusta leer. Bueno, veamos qué nos dice acá. Fíjense, esta es como una situación problemática. Hay un final que tomó en agosto del año pasado este profesor, que lo mató a todos porque parecía práctica, pero era teoría. Ese yo lo estoy dejando para el último, y les explico por qué. El de agosto, entonces, de 2022, sí lo tengo, pero lo estoy dejando para el último porque ahí también nos pide resolución práctica de bienes personales. Entonces, ese día que nosotros resolvamos esto ya cerca de la fecha del examen, lo vamos a hacer completo, le vamos a hacer la explicación de la práctica que nos pone ahí de ganancia del profesor, y también vamos a hacer la explicación de los bienes personales. Por eso es que yo no lo estoy poniendo todavía ese final en especial. Bien, dice, una inspección de AFIP, acá estamos, ¿no? Vamos a ver los dos. Una inspección de AFIP le solicita a un contribuyente del SRL, una sociedad, la documentación respaldatoria de los gastos deducidos en la declaración jurada de impuestos a la ganancia, periodo fiscal. Yo le puse 2022. En el final ese decía 2019, pero seguro que si le toman le van a cambiar eso. Puse 2022. Luego de la tarea se detecta que se han deducido gastos de mantenimiento 100.000 pesos. Acá aparece algo que, bueno, por ahí algunos de ustedes no saben, se lo explico por supuesto. Todo lo explicamos acá, no hay problema. Bueno, dice, luego de la tarea, o sea, vuelvo a repetir, la SRL le piden la declaración jurada y se la están revisando. Y le piden que respalde todos los gastos. Vieron que en impuesto, igual que en la contabilidad, si yo para poder realizar una deducción, tengo que tener la documentación que respalde esa deducción. Bien. Entonces se detecta que se ha deducido por gasto de mantenimiento 100.000. Ahora, ¿esto qué le pone acá? Para mí no corresponde porque IVA, el estudiante recién lo ve en el segundo cuatrimestre, pero sí les puede, por supuesto, le voy a explicar lo que dice ahí. El gasto de mantenimiento neta de IVA, dice importe total 121.000. Claro, porque el IVA se llama impuesto al valor agregado y es un impuesto que cobra el Estado. Pero las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, entre otros, son los encargados de recaudar esa plata, porque el que paga el IVA es el consumidor final, pero es para el Estado. Entonces el comerciante, o sea, en este caso, esta SRL, lo va a cobrar, y esos 21.000 pesos son del Estado. No lo puede deducir. Por eso dice acá, luego de la tarea se detecta que se han deducido por gasto de mantenimiento 100.000. Neta de IVA, impuesto total 121. Eso está bien. Así tiene que ser. Yo tengo que deducir los netos porque el IVA te lo tengo que dar al Estado. ¿Sí? El IVA, ya después bueno, si viene a cursar ahora el segundo cuatrimestre conmigo, ahí van a ver que hay débito fiscal, crédito fiscal, bueno, ese tipo de cosas. Ahora, eso si le ponen así ustedes, no le den bolilla, está bien. No hay que hacer ningún análisis si aparece algo de IVA. Sin contar con la factura correspondiente. Ahí está. Entonces vamos a leer, ya no le damos bolilla a lo que dice de IVA y leemos el resto. Entonces, una SRL le piden que la documentación respaldatoria de lo que hizo, de la actividad de todo lo que gastó, y resulta que aparece un gasto de 100.000 pesos neto de IVA que no tiene la factura correspondiente. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? En ese caso, lo van a intimar a ustedes, al contribuyente, ¿no es cierto?, para que presente el correspondiente comprobante de ese gasto.
Como demostración del gasto realizado, aportan un resumen bancario en el cual consta el pago de un cheque de 121.000 pesos. La AFIP determina que el cheque ha sido cobrado por un jubilado sin actividades declarantes, acá le vamos a cambiar, es decir, en ganancia. O sea, ellos presentan de por sí un resumen bancario, no es una factura o un comprobante aceptado. Y la AFIP determina que el cheque ha sido cobrado por un jubilado sin actividad declarante en ganancia. Y así le pone, y usted queda. Bueno, ¿qué quiere decir? Que hay que explicar qué pasó, si se puede deducir, ¿me entienden? Entonces yo ahora les voy a enseñar un temita que justamente lo tomaron ayer en el examen también, que se llama salida no documentada. Salgo de acá y vamos al apunte. Todos los días, hasta que ustedes vayan a rendir, no va a haber ningún día que sea repaso, siempre son temas nuevos, porque esto es larguísimo, por eso recomiendo que lean. Bien, vamos acá. Entonces, acá en el apunte vamos a poner ahí está. Salida, no, bueno, pongamos exportación, allá. Yo acá les voy a volver a contar sobre este sector del apunte. Dice, acá fíjense en que yo les puse de título situaciones especiales. Existen a ley situaciones que requieren una explicación detallada de sus características. Si no entienden algo, pregunten. ¿Por qué? Porque son situaciones que normalmente en el cursado no aparecen y después la toman. Por ejemplo, yo les tengo que explicar a ustedes, este que está con amarillito, porque en distancia, si lo toma Falco solo hay que mencionárselo. Pero este muchacho que le digo a usted, que es compañero de usted ahora, no está ahora, pero vino a terminarla, se presentó en el primer llamado con Ale, porque él es de presencial. No es que a ustedes vuelva a repetir, hay que escuchar, ¿no? A los de distancia no le van a tomar oral porque son muchos, lo van a tomar escrito, pero Ale, hay 3 chicos de ustedes en el grupo que van a rendir con el profesor Ale, sí o sí, porque ellos son de presencial turno tarde, y ese es con él, sí o sí, ese no hay duda ahí. Y a ellos le toman oral, por ejemplo, a este muchacho que fue a rendir, que sería el cuarto, le pidieron disposición de fondo y viene a favor de tercero. Ese es un tema que no se pide mucho, ya se lo voy a explicar cuando llegue el momento. Ya no sé por qué no se pide mucho, pero él lo pide. Y bueno, después está venta y reemplazo, que también yo les expliqué una parte de eso porque vimos una pregunta, pero entre hoy y mañana lo vamos a ver entero. Y esta pregunta que hizo recién, recuerden, tiene que ver con el tema salida no documentada. Les vuelvo a hacer acordar el tema. AFIP le revisa la declaración jurada a una SRL y descubre una factura, descubre un gasto, no una factura, un gasto de 100.000 pesos netos de IVA, porque así dice, deducidos para pagarme el impuesto, pero no había comprobante. Entonces lo llama al contribuyente, o lo notifica, y le pide que le justifique eso que hizo. Y el contribuyente presenta un resumen bancario donde figura un pago que se le hizo a un jubilado. Cuando van a ver si el jubilado figura como contribuyente, no figura para nada, no tiene nada que ver con ganancia. Entonces, ahí estamos frente a una figura que se llama salida no documentada. Yo ahora se lo voy a explicar. Cualquier cosa, Profe, una consulta. sí, lo que necesite. Si la empresa entregó un cheque y Sí. ese cheque lo vuelven a entregar, como por ejemplo que lo ha recibido este jubilado, ¿no se puede? No, porque no sería un comprobante válido. Vos lo que tenés que tener para poder justificar un pago es la correspondiente factura o recibo.
por el servicio brindado o por el bien que has comprado. Ah, bien, bien, bien. Está bien. ¿Sí? Todo lo demás se llama apócrifo. O sea, ya lo ve ahora. Sí, sí, sí. Vieron que aquí, miren. Entonces, pero no obstante, podés utilizar otros medios para justificar el pago si no tenés la factura, pero no la que ellos pusieron. Nosotros vamos a ver acá, salida no documentada, que nos dice esto que sería la regla general. ¿Qué quiere decir regla general? Bueno, es lo que le va a pasar a la mayoría de las salidas no documentadas. Eso sería regla general. Acá nos dice, cuando una erogación carezca de la prueba documental respaldatoria o esta sea insuficiente, cuando la prueba documental es insuficiente se llama apócrifa. A mí por ahí me da me llama la atención, porque bueno, no es nada, sino que me llama la atención cuando en la televisión hablan de facturas apócrifas. El comunicador tiene que utilizar vocabulario que entienda toda la gente que está en la audiencia. Apócrifo quiere decir que son falsas, insuficientes o falsas. ¿Sí? Entonces dice, cuando una erogación carezca de pruebas documentales respaldatorias, o sea, un pago que no tiene el documento que respalda ese pago. O el respaldo que tiene es apócrifo, quiere decir es falso o es insuficiente y no se puede demostrar por otros medios que el gasto se realizó para obtener, conservar y mantener ganancia grabada, se produce el siguiente efecto. Impugnación de la deducción efectuada y el contribuyente deberá tributar el 35% sobre el importe de la deducción impugnada. ¿Cómo es eso? Acá nomás le hago el ejemplo, después lo borramos. ¿Se acuerdan que nos decían? Supongamos que yo tenía, ¿no? Una ganancia, vamos a poner así, ganancia sujeta a impuesto. Ganancia sujeta a impuesto, 500.000. Bien. Bueno, ganancia no. Perdón, ganancia. Ganancia 500.000. Así lo hacemos mejor el ejemplo. Bien. Y tenía la deducción 1, que era 200.000. Bien. Y teníamos la deducción 2, que era 100.000. Ahí están los 100.000, eso que el pago del jubilado. Bien. Entonces, la ganancia, lo ponemos abajo, vamos así. Decimos que la ganancia sujeta a impuesto, ¿cuánto va a ser? Ganancia sujeta a impuesto. Decimos que la ganancia sujeta a impuesto, si hacemos pongámoslo bien para acá, ¿qué más? Legítimo. Supongo que esta es una declaración jurada de la persona humana, determinando la ganancia neta imponible. No hace falta poner nombre, nada, simplemente yo creo que sí van a entender. Entonces nos queda 200.000. Ajá. O sea que este contribuyente pretende pagar impuestos sobre los 200.000 pesos esto. ¿Por qué? Porque si yo gané, dice 500, pero tengo dos deducciones que las puedo hacer bien. Entonces, ¿qué hace la AFIP cuando tiene duda o cuando revisa y faltan comprobantes? Va y le dice, bueno, a ver, mostrame el comprobante de la deducción 1. Le muestra. Mostrame el comprobante de la deducción 2. Y ahí viene lo del resumen bancario con el pago del jubilado. No, dice, eso es insuficiente, es apócrifo. No podés justificar un gasto con eso. Bien. Entonces, si vos podés justificar ese gasto de otra manera, que otra manera válida, como decía yo recién, un recibo legal donde diga las causas por las que le pagó 100.000 pesos o una factura donde diga las causas por las que pagó 100.000. No, dice, no tengo. Bueno, entonces fíjese en la sanción. La sanción es esta que dice acá. Impugnación de la deducción efectuada y el contribuyente deberá tributar el 35% sobre la deducción impugnada. Quiere decir que le van a anular esta, o sea, esta deducción va a quedar anulada. La anulamos esa.
Entonces, fíjense en lo que va a pasar. La ganancia va a subir a 300. O sea, tiene que pagar impuestos por 300. Y además, pagar como sanción 35.000 pesos más, que es el 35% por la deducción. Vamos a ponerlo abajo. Ahí está. O sea que fíjense, ahí vamos a volver a leer, a ver si después de ver este ejemplo se entiende mejor, lo leemos de vuelta. Entonces acá nos decía, regla general, acá estamos, ¿no? Donde dice regla general. Cuando una erogación, o sea, un pago, carezca de la prueba documental respaldatoria, o ésta sea insuficiente, es decir, apócrifa, y no se pueda demostrar por otros medios que el gasto se realizó, pueden poner directamente para ganancia grabada. Podemos hacerlo más fácil, le sacamos estos tres, para ganancia grabada, se producen los siguientes efectos. Se impugna la deducción, acá está. Chao, no lo puede deducir 200. Y el contribuyente deberá tributar el 35% sobre el importe de la deducción impugnada. Ahí está el otro. O sea que acá va a pagar impuestos sobre 300 y pues se termina pagando el doble, digamos, si es que justo la alícuota que le correspondería pagar a esta sociedad el 35, supongamos, va a tener que pagar más ganancia, más impuesto a la ganancia, a su vez va a tener que pagar una sanción de 35.000 pesos. Ese sería el principio general que se aplica cuando nosotros estamos frente a una salida no documentada. Cualquier preguntita me hace, no hay ningún problema. Vamos a dejar ahí al ejemplo. Después nos dice, sin embargo, la ley dice, che, pero ¿hay excepciones? Sí, hay 3 excepciones. O sea, si se presenta alguna de las situaciones que a continuación nosotros vamos a ver, ahí no es tan grave el tema de la sanción, qué le pasa al contribuyente por realizar una salida, por efectuar o declarar una salida no documentada. Dice, deducible, fíjense que esta es una de las alternativas, deducible, pero sujeta al pago del 35%. ¿Cómo es? Claro. Si yo le demuestro a la AFIP por otros medios que la erogación se destinó al pago de servicios necesarios, la podemos agregarle, por ejemplo, fletes. Si yo le demuestro a la AFIP que ese dinero lo utilicé para pagar fletes, puedo deducirlo, pero igual voy a pagar el 35%. ¿Cómo sería eso? Supongamos que ustedes tienen una máquina importada y tienen la factura de la máquina importada y que ahí dice que la máquina importada llegó a través del puerto de Buenos Aires y están en su provincia. Entonces se sobreentiende de que esa máquina tiene que haber llegado por algún medio a donde está la empresa, en la provincia en que estén. Entonces quiere decir que ahí se pagó flete. Entonces fue un servicio necesario. Entonces me decía, este es el flete, sí, porque el jubilado tenía una camionetita, él fue, me lo trajo, yo le demuestro que está la máquina. Entonces me va a decir, bueno, vamos a impugnar la deducción, o sea, vamos a dejar que deduzca, perdón, o sea, va a poder deducir los 100.000, pero igual va a tener que pagar el 35%. Por eso dice deducible, o sea que no anulamos la deducción, pero sujeta al pago del 35%. Después dice deducible y exceptuada del pago. No van a pagar nada. Y lo vamos a poder deducir. ¿Cuándo? Cuando se presume que no llega a ser ganancia imponible en manos del beneficiario. ¿Qué significa eso? Que se presume que el que cobró, presume, recuerden que se dice presume o presunción cuando supone, la firma a través de la interpretación de la ley supone que pasa tal cosa. Dice, se presume que no llegan a ser ganancia imponible en manos del beneficiario. Yo acá le voy a poner un ejemplito. Había un fallo que ya se llamaba, ya desapareció, ese fallo no lo toman, pero la situación sirve de ejemplo, yo le voy a poner así, miren, ejemplo. Bueno, en esa época el fallo decía Changaride,
¿Cómo eso? Por ejemplo, acá en Salta, cuando entran los camiones que traen, supongamos que traen 100 bolsas de harina y entran por un sector de la ciudad, ahí hay personas que se ofrecen para bajar las bolsas de harina en el lugar. Y bueno, y le pagan por bajar las bolsas de harina. Supongamos que traen 100 bolsas de 50 kilos de harina y lo suben acá a 5 de estos muchachos que hacen estas changas y cuando terminan de bajar la bolsa de harina, a cada uno de ellos le pagan, no sé, tengo idea, ¿no? 10.000 pesos. Pero se imaginan que esa gente que bajó la harina no tiene factura, no tiene nada. Que le pueden hacer firmar un recibo donde pongan su nombre y el número de documento, por ejemplo. Entonces, no tengo un recibo, no tengo una factura legal, digamos, no tengo un papel legal, capaz que una hoja de cuaderno o no sé, lo escribo en la computadora, imprimo y le hago firmar eso. Dice, eso no es un recibo legal. Sin embargo, como lo que ellos cobraron, 10.000 pesos cada uno, no es ganancia, o sea, no van a pagar impuestos por 10.000 pesos que cobren por hacer eso. Pues recuerden que el mínimo no imponible es 400 y pico de miles de pesos. Entonces, dice, bueno, está bien, en ese caso te dejamos deducir y no te cobramos el pago. Pero, por supuesto, no es 100.000 pesos. Acá 100.000 pesos sería mucha, estaría, si 500 la ganancia, 100.000 es mucho. Sería, por ejemplo, capaz que en esta plata 2.000 pesos, 3.000 pesos. Te tiene que tener relación, por eso se presume que no llega a ser ganancia imponible en manos del beneficiario. Y el último dice activable y exceptuada del pago del 35%. Presunción por parte de la AFIP que el pago se destina a adquirir bienes. O sea que yo compré un activo, supongamos que compré un activo, y esa máquina, importé una máquina del exterior, pero resulta que no tengo la factura y a su vez la empresa que me vendió la máquina ya cerró. Entonces, ¿cómo hago? Entonces va el inspector de AFIP, le muestro la máquina, ve los detalles, se da cuenta que es importada, verifica que la empresa del exterior ya no está, entonces dice, bueno, está bien, activable. Lo deja deja que se declare esa máquina dentro del activo, aunque no cuente con la factura correspondiente, y queda exceptuada del pago del 35%. O sea que tenemos un principio general en salida no documentada, que es el más importante, el que tengo que saber con más precisión, que cuando un gasto carece de documento o el documento es apócrifo, quiere decir que no es suficiente para justificar. En realidad, apócrifo significa que no es posible identificar al verdadero beneficiario. Y no se puede demostrar por otros medios que el gasto está relacionado con ganancia grabada, me van a impugnar el gasto y me van a cobrar el 35%. Y hay tres excepciones. Una dice que es deducible, pero sujeto al pago del 35% si se trata de pago de servicio, por ejemplo, flete. Deducible y no sujeta al pago del 35% cuando lo que se pagó en manos de quien cobró no es ganancia grabada. Acuérdense el ejemplo de los changarí. Y activable y exceptuar el pago del 35% cuando se puede demostrar que el pago se destinó a adquirir bienes. Y acá hay un cuadrito, esto es la explicación que armé. Y esto es el cuadrito que está en el módulo. Dice, no se prueba que la erogación fue para obtener ganancia grabada, es el principio general. ¿Se paga el 35%? Sí. ¿Se deduce la erogación? No. Se prueba por otros medios. O sea, yo puedo demostrar. No es ganancia grabada para el perceptor, habíamos dicho el de los changaríes. ¿Se paga el 35%? No. ¿Se deduce? Sí. Es para adquirir bienes. ¿Se paga el 35%? No. Y se deduce si será la compra de la máquina. Se destina al pago de servicios, el tema de los fletes. Se paga el 35% sí y se deduce sí. Esto sería todo lo que hay que saber de salida no documentada, digamos, este es el marco teórico. Pero ahora nosotros tendríamos que ver cómo yo con este marco teórico de salida no documentada podemos contestar la pregunta esa que nos llevó a esta lectura, que era la de pago de 100.000 pesos al
jubilado. Recuerden, entonces la pregunta sirve para que yo les explique a ustedes el contenido del tema también, o sea, usamos la pregunta para el tema y el tema para contestar la pregunta. Vamos acá. ¿Qué nos dice? Entonces, una inspección de AFIP solicita a un contribuyente la documentación respaldatoria de los gastos deducidos en la declaración jurada de impuesto a la ganancia. Periodo fiscal 2022. Y ahí está la parte central. Luego de la tarea, se detecta que se ha deducido gasto de mantenimiento 100.000 pesos sin contar con la factura correspondiente. ¿Por qué no dice gasto de mantenimiento? Esa palabrita tiene un sentido, nos tiene que decir la compra de un activo, nos puede decir o el pago de servicios recibidos. Entonces, los gastos de mantenimiento serían un servicio, como el flete. Entonces, como demostración del gasto? Bueno, entonces la FIP determina que el cheque ha sido cobrado por un jubilado sin actividad declarante en ganancia. Bien. Entonces, pero para que tenga sentido esto, creería yo que lo van a poner algo así, capaz que el que lo copió no copió esa parte. A este profesor le gusta poner así, miren, tratamiento tributario de la siguiente situación. Así podríamos poner. Entonces yo ahí ya sé que me está pidiendo, ¿ven? Tratamiento tributario de la siguiente situación. Así que ustedes digan qué pasa con esta situación. Entonces, ahí no vamos a salir, pero yo voy para allá. Y vamos a copiar la base de la teoría. Ahí estoy con ustedes. Entonces acá vamos a copiar la teoría y después la voy a acomodar para que quede bien con la respuesta. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a contestar acá? Vamos a decir, por ejemplo, acá pueden poner ustedes, se trata de, y acá ponemos aquí, así, una erogación que carece de la prueba documental respaldatoria al ser esta insuficiente. O sea, la prueba que presentan, recuerden, insuficiente, o sea, apócrifa. Si no, directamente a ellos les encanta esa palabra, y no creo que a los dos profesores poner eso. Reparatoria al ser esta apócrifa, quiere decir falsa. Y no se puede, ahí está, bueno. Y ahí ponemos coma. Si no se puede, yo la voy a armar y después la volvemos a leer, por supuesto. Si no se puede demostrar por otros medios que el gasto se realizó para ganancia grabada, se producen los siguientes efectos. Impugnación de la deducción y el contribuyente deberá pagar el 35% sobre el importe. Eso podemos poner juntas. No hay problema, sí. Ponemos todo junto, ahí está. Pero, ¿por qué nos pone gastos de mantenimiento? Porque ahí nos obliga que nosotros, por ejemplo, si ahí contestamos así, está bien, pero está incompleta. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos mencionado 3 excepciones. Una de las excepciones era que se deducía el 35%, pero que se deducía, perdón, la deducción, el gasto se podía deducir, pero estaba sujeto al pago del 35%. Cuando se trataba de yo podía demostrar que era un servicio relacionado con ganancia grabada. En este caso teníamos que poner esa excepción. Ahora ponemos. Si el contribuyente puede demostrar por otros medios que el gasto de mantenimiento entre paréntesis pongamos servicio, se relaciona
con ganancia grabada el pago es deducible sujeto a una sanción, podemos poner, del 35%. Y ahí sacamos todo esto para que les quede bien. Para la ganancia grabada. Bien, esto lo voy a sacar el colorcito para que les quede todo igual. Y ahí lo vamos a volver a leer. Bien, entonces dice, se trata de una erogación, vamos a poner así para que lo leamos y quede después ya resuelto. Dice, se trata entonces de una erogación que carece de la prueba documental respaldatoria, al ser esta apócrifa. Si no se puede demostrar por otros medios que el gasto se realizó para ganancia grabada, se producen los siguientes efectos. Impugnación de la deducción efectuada y el contribuyente debe tributar el 35% sobre el importe de deducción impugnada. Bien, vamos todos juntos. Si el contribuyente puede demostrar por otros medios que el gasto de mantenimiento, servicio, pues pueden poner servicio igual, ¿no? Pero yo, para utilizar las palabras del planteo, se relaciona con ganancia grabada, el pago es deducible sujeto a una sanción del 35%. Entonces yo a través de esta pregunta le acabo de mostrar un tema que se llama salida no documental. Entonces yo lo puedo leer del apunte, usted lo tiene este apunte, y de ahí preguntarme si quieren algo, no hay problema, y este sería el tema de la respuesta. Vamos a la otra. 3 dice. Fíjense que acá tenemos deducciones. Bueno, y en el tema de deducciones, o sea, ¿se acuerdan que ustedes ya habíamos visto una de, ya vamos a traer el título para acá abajo, mejor. Ya habíamos visto una de deducciones. ¿Se acuerdan que, pucha, ya lo ponemos? Saquemos esto. Bien, cuando hablamos de deducciones, y ustedes me dicen, pues ya hemos visto deducciones. Sí, pero era otro ejemplo. Esta es otra pregunta de deducciones, diferente a la que vimos antes. Nosotros tenemos una de deducciones que decía, explique deducciones generales, ¿se acuerdan? Deducciones personales. Esta dice, miren, este es un pijotero porque dice, explique el criterio general que establece la ley para la deducibilidad de los gastos. Yo estoy seguro que no lo dijo nunca. Estoy seguro, tal vez me equivoque. Menciona la deducción especial aplicable a cada una de las ganancias y explique una de ellas. Indique 3 deducciones no admitidas por la legislación y explique una de ellas. Como ven ustedes, se relaciona con las deducciones, pero es otro tipo de pregunta. Bueno, vamos a ir al apunte para yo ubicarlo sobre el tema. Por eso es que no le di la respuesta, porque así yo lo hago que se ubiquen más y veamos más cosas. Que hay que aprender. Hay que estudiar. ¿Y es fácil? No, no es fácil, sino, bueno, hay muchos contadores, pero todo el mundo sería contador si fuera tan fácil. Hay que estudiar. Y pensar que si otros pueden, ustedes también. Si otros se han recibido, y todos ustedes deben tener alguno, como digo yo, alguno que dice, si se recibió como no me recibí yo. Entonces eso tiene que ser también una motivación. Va, estoy errando acá, vamos para acá. Entonces ahora yo les voy a mostrar uno de los temitas que a mí me gusta o utilizar mucho para ubicarlo, que es la declaración de ese cuadro que hice yo, que es con el que también enseño en la práctica. Que es de la ganancia neta imponible. ¿Qué me está preguntando acá el profesor? Dice,
Yo, bueno, sin salirme de acá, les vuelvo a leer solo la primera pregunta. Dice, explique el criterio general que establece la ley para la deducibilidad de los gastos. Entonces yo voy acá a nuestro cuadrito que estamos viendo ahora. Esto lo vamos a hacer un poquito más chico para que lo puedan apreciar mejor. Ahí está. Y tenemos, bueno, los gastos. Recuerden que cuando hablamos de gasto, hacemos referencia a las deducciones. Pero no es precisa la pregunta, porque yo le había comentado a ustedes que existen deducciones especiales y existen deducciones generales. Bueno, a este profesor hay que adivinarle, porque hay que adivinarle, que él lo que está pidiendo es cuál es el criterio general para las deducciones generales. ¿Está mal formulada la pregunta? Sí, porque gastos son todo. Gastos son, por ejemplo, acá cuando yo pago el impuesto inmobiliario, cuando yo pago el alumbrado de limpieza en primera categoría, en segunda categoría, cuando vendo un bien mueble amortizable o cuando cobro intereses, por ejemplo, y tengo que pagarle comisión al cobrador que se encarga de cobrar esos intereses en préstamos personales que hizo la persona humana, también lo puedo deducir acá, pero vuelvo a repetirle, la interpretación mía es que él habla de las deducciones generales. Yo le voy a hacer acordar, esto lo vimos, pero el primer día nada más, yo le había comentado, porque ahora nos pide de esto, que hay distintos grupos de deducciones, que yo tengo deducción especial tengo deducciones especiales de cada categoría, pero en realidad la única bueno, tercera también tiene deducción especial. O sea, deducción especial de primera, deducción especial de segunda, tercera tiene deducción especial, pero la sociedad no está. Para mí, bueno, no me gusta como pregunta. Y esta no es una deducción especial. La ganancia de cada categoría no tiene deducción especial. Y él pide una deducción especial de cada categoría y la de cuarta no tiene. Bien. Resulta que acá yo, por ejemplo, si yo le voy a hacer el ejemplo con impuesto inmobiliario, le voy a hacer el ejemplo acá en primera categoría y le voy a hacer el ejemplo en cuarta categoría. Supongamos que ustedes son contribuyentes del impuesto a la ganancia y tienen un inmueble para alquilar. Bien. Entonces, el impuesto inmobiliario que ustedes vayan a deducir para pagar el impuesto, lo van a imputar por el criterio de devengado. ¿Qué quiere decir eso? Que si me llegó a mí la boleta del impuesto inmobiliario de la municipalidad, pero no la pagué, igual la puedo deducir porque es devengado. En cambio acá me llegó la declaración jurada, el impuesto, soy contador, tengo un inmueble propio, una oficina que es mía, digamos. Entonces me llega el impuesto inmobiliario y acá lo puedo deducir solo si lo pagué, porque aquí aplico el criterio de lo percibido. O sea que para las deducciones que son específicas de cada categoría, para los gastos que son específicos de cada categoría, se aplica el criterio que corresponde a la categoría. Pero estas ganancias, estas deducciones, perdón, que se llaman deducciones generales, son deducciones que yo no la identifico con ninguna categoría, pero la ley me permite que las deduzca. Salvo en el caso de la jubilación, la obra social. Pero el servicio doméstico, por ejemplo, el servicio doméstico se refiere al servicio doméstico que el contribuyente recibe en su casa, nada que ver con el trabajo que realiza. ¿Con qué categoría lo puede identificar? Con ninguna. Entonces, o sea que no sé si le voy a aplicar el devengado o el percibido. Entonces, ¿qué dice la ley? Como siempre, tirando para el lado del Estado, le va a decir a ustedes que estas deducciones generales o que estas deducciones que se relacionan con la persona humana, pero no con alguna de sus actividades,
ustedes van a utilizar como criterio general el percibir. O sea que yo solo voy a poder deducir el aporte de autónomo, el gasto de sepelio, ¿qué más tenemos abajo? La donación, los honorarios médicos, solo si los pagué. Si o no lo voy a poder deducir. Ese sería el criterio cuando dice, ¿cuál es el criterio general para la deducción de los gastos? Vuelvo a decir, para mí, esa pregunta está mal formulada. Es decir, de los gastos generales, de última, de las deducciones generales. Pero así de los gastos, uno queda ahí. Entonces, vamos a armar la respuesta de esta pregunta relacionada con deducción. Acá vamos a poner, acá estamos. Salgo de acá. Bien, entonces vamos acá. Entonces acá tendríamos que decir de que deducciones, no pueden poner directamente, si no pueden poner las deducciones se rigen por el criterio de las categorías de ganancia cuando se puede identificar el gasto con la categoría. Con la categoría. Entonces ahí ponemos. Ya termino de escribir y lo volvemos a ver. Si el gasto se identifica con primera y o tercera o tercera categoría, se aplica el criterio de lo devengado. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ayer lo vi. En cambio, ponemos en cambio, si se... Vamos a copiar. Ya lo cambié, pues, fácil. Esta sería la primera parte de la respuesta. Ya lo limpiamos. Sacamos el amarillo y lo leemos. Esta sería como una primera parte donde teóricamente esto no debería ir, pero vuelvo a decirle, la pregunta no está formulada correctamente. Dice, las deducciones se rigen por el criterio de las categorías de ganancia, cuando se puede identificar el gasto con la categoría. Si el gasto se identifica con primera o con tercera categoría, se aplica el criterio de lo devengado. Si se identifica con segunda o cuarta categoría, se aplica el criterio de lo percibido. Y ahora recién contestaríamos lo que está preguntando, creo. Para las deducciones, ya saben que son las generales, deducciones generales, el criterio que establece, vamos a utilizar la palabra pregunta, la ley para la deducibilidad de los gastos
es el criterio de lo percibido. Ahí está. Ahí estaría explicado entonces. Teóricamente la única, si yo te contestara así textual lo que dice, tendría que poner esto nada más. ¿Sí? Traducciones generales, podemos decir que se permite su deducción, para poner un poco más, y no se identifican, ahí creo que va a quedar mejor, ahí está. Bien, a ver, lo leamos entonces completo. ¿Cómo era la pregunta? Dice, explique el criterio general que establece la ley para la deducibilidad de los gastos. Entonces, las deducciones se rigen por el criterio de la categoría de ganancia, cuando se puede identificar el gasto con la categoría. Si el gasto se identifica con primera o tercera categoría, se aplica el criterio de lo devengado. Si se identifica con segunda o cuarta categoría, se aplica el criterio de lo percibido. Para deducciones generales, que se permite, para deducciones generales, para deducciones generales, sí, 2 puntitos, porque es mejor redactado. Se permite su deducción y no se identifican, se permite su deducción, sí, coma. Al no identificarse con una categoría determinada, el criterio que establece la ley para la deducibilidad de los gastos es el criterio de lo percibido. Ahí está. Entonces, si yo le identifico, en síntesis, si yo al gasto lo identifico con la categoría, le aplico el criterio que le corresponde a la categoría. Si yo al gasto, la ley me permite deducirlo, pero yo no lo puedo identificar con una categoría en particular, aplico el criterio de lo percibido. Eso pedían en la A. Vamos a la B. Dice, mencione una deducción especial aplicable a cada una de las ganancias y explique una de ellas. Bien. Entonces acá podríamos hacer ponemos un cuadrito, podemos poner las 4 categorías, ¿no es cierto? Vamos a poner única más. Pues un cuadrito más. Bien. Entonces acá ponemos categoría. Categoría y acá ponemos deducción especial. Y ahí le explicamos. Bien. Entonces, primero vamos a poner la primera. Y ahí nos vamos a ir a la punta y de ahí vamos a ver cómo es. Primero, deducción especial. Salimos de acá. Primera, vamos a la punta. Bien. Si nosotros observamos acá, ustedes van a ver que acá dice ganancia bruta de primera categoría, deducción especial. 5% gastos presuntos para inmueble urbano. Esa es la deducción especial de primera categoría. Ustedes en misma punta, así paso lo van conociendo, ahí les explico todo lo que yo les hablé, está explicado acá, por misma vale. Deducción especial de cada categoría, y acá está, ¿ves? Existen 4 grupos de deducciones posibles, y comienza con la deducción especial de cada categoría. Y acá yo se la voy a explicar toda. El enunciado pide que expliquen una sola. Pero también me pueden preguntar, y si, a ver, explícame lo de la deducción especial de primera categoría, ¿me entiendes? Resulta que cuando yo alquilo inmuebles, puedo alquilar inmuebles urbanos o puedo alquilar inmuebles rurales.
Entonces, esta deducción especial, ¿qué quiere decir especial? Que solo la puedo aplicar en ese caso. Se refiere solamente a los inmuebles urbanos. ¿Y qué me dice? Dice, mire, y se refiere a una sola, un solo gasto, ¿no? No a todos. Se refiere al gasto de mantenimiento de los inmuebles. Es decir, a lo que yo tengo que pagar por refacciones, o si tengo que pagar una prima por seguro, pago un seguro contra robo en el inmueble, esa también la puedo deducir la puedo incluir como gasto de mantenimiento del inmueble. Bien. Entonces acá nos dice gastos presuntos de mantenimiento para inmueble urbano. Hasta el 5% de la ganancia obtenida por su explotación es una opción con respecto a imputar los gastos reales de mantenimiento. En caso de hacer uso de la opción, debe mantenerla por 5 años. Vamos de vuelta. Gastos presuntos de mantenimiento para inmuebles urbanos, hasta el 5%. Puedo optar entre deducir por gastos reales. ¿Qué quiere decir gastos reales? Bueno, si vino un plomero a arreglar el baño, si vino un albañil a arreglar el techo porque se llovía, entonces eso ahí yo voy a deducir. La otra opción es que yo deduzca, independientemente de que si gaste o no gaste, yo deduzca el 5% de la ganancia obtenida por la explotación, o sea, de todos los ingresos que hayan entrado. Puedo optar por uno o por otro. Generalmente, ¿qué hace un contador si tiene una contadora, si tiene un cliente que tiene inmueble para alquilar? Le va a decir, bueno, si es nuevo, te conviene gasto de mantenimiento presunto, porque capaz que no gastes nada, igual va a poder deducir gasto de mantenimiento. Ahora, si el inmueble es viejo y siempre hay que hacerle algo, capaz que te conviene gasto de mantenimiento real. O sea, yo elijo la opción. Real es que puedo deducir lo que efectivamente pagué. Presunto es que yo deduzco 5% de los ingresos que tengo por ese inmueble y listo. Pero si gasté más, perdí. Si gasté menos, gané. Pues no es que puedo optar por una de las dos, pero si yo hice uso de presunto, la tengo que mantener. Acá le dice, miren, 5 años. Bien. Y los gastos reales no tienen tope, ¿no? No, no tienen tope. Ah, listo. Pero si vos optás por uno, ya no podés mantener. Si no decís nada, supongamos que sos contribuyente y no mencionás que va a hacer uso de la opción de presunto, sí o sí vas a tener que deducir por real. O sea, el real es el normal. La opción sería la deducción especial de presunto. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, ahora yo voy a salir de acá y vamos a poner esta deducción en la parte de donde le hice el cuadrito. Bien. Entonces, acá nosotros ponemos deducción especial, primera categoría, entonces decimos gastos presuntos del 5% para inmuebles urbanos, recuerda. Eso sería la deducción especial. Y la explicación es sencilla, por lo más cortito, ponéis una opción. Para el contribuyente, lo vamos a hacer más chiquito. No quede tan grande. Ya después le saco los colores. Es una opción para el contribuyente. Para el contribuyente. Consiste en deducir en concepto de gasto de mantenimiento el 5% de los ingresos que genera el inmueble en el periodo.
Bueno, esto se ve mucho más en la práctica que en los exámenes, pero bueno, acá nos preguntan, entonces acá tenemos categoría, vamos a sacar esto primera, y tenemos una, y tenemos acá los gastos presuntos, del 5% para inmueble urbano, es una opción para el contribuyente, consiste en deducir en concepto de gasto de mantenimiento el 5% de los ingresos que genera el inmueble en el periodo. Bien, ya tenemos primera categoría. Vuelvo a decir, teóricamente nos pide que mencionarlo sería hasta acá, ¿no? Eso sería mencionarla. Yo lo que le agregué a ustedes es la explicación. Mencionarla hasta ahí. Bueno, ahora vamos. Segunda. Segunda es uno de los temas, esta que vamos a leer, es mucho más fácil la teoría que la práctica de resolverla, que es el tema de la regalía. Nosotros habíamos hablado, le vuelvo a repetir por supuesto, que regalía es una ganancia de segunda categoría y se aplica cuando la ganancia está en función de unidades de venta o unidades de producción. Yo decía a ustedes que la ganancia recién sé el monto de la ganancia después que finalizó el periodo por el cual yo destiné ese bien. Por ejemplo, yo le daba el ejemplo de que si alquilo una fotocopiadora a una escuela y le digo, bueno, le voy a cobrar el 30% de todas las fotocopias que saque en el mes. Entonces es una regalía porque yo no sé cuántas fotocopias van a hacer hasta que no termine el mes. Entonces en la regalía también hay una deducción especial. Ahora la vemos. Vamos entonces ya en lo que sería segunda categoría. Bien, entonces acá tenemos, como ustedes ven en su apunte, tienen deducciones especiales de primera categoría, deducciones especiales de la segunda categoría, y acá nos ponen dos casos. Nos piden cualquiera, podemos poner, por ejemplo, acá dice, renta vitalicia, podrá deducir además los gastos necesarios, el 50% de esa ganancia recupera el capital invertido. Pero honestamente, si bien la tenemos esta, cuando preguntan de segunda categoría, la deducción especial, quieren que ustedes le hablen de la regalía, de esta. Y de paso vamos a aprender esta porque por ahí si nos va a hacer alguna pregunta específica va a ser relacionada con esta regalía. La deducción especial varía según dónde se realizaron los gastos. Dice, sí, Luis, perdón, no estoy compartiendo, ya me fijé acá. no se está viendo nada. Sí, porque no, bueno, tanto ir venir mi marido. Ahí está, ahora sí. Sí, ahora sí, gracias. Gracias, Erika, gracias. Entonces, las deducciones especiales de segunda categoría se presentan en dos casos, renta vitalicia y regalía. Yo le decía que esta regalía es la que tiene mayor importancia porque si le preguntan algo de deducción especial de segunda, le van a preguntar específicamente de regalía. Bien. Resulta que cuando en la regalía tenemos dos situaciones. La primera, que es la que se utiliza y la que se pregunta siempre, es de los costos y gastos realizados en el país. Y la segunda deducción, ¿qué pasa si los costos y gastos son realizados en el exterior? Bien. Entonces nos dice, si yo hice una transferencia definitiva, y acá yo le voy a aclarar entre paréntesis, transferencia definitiva significa venta. Transferencia temporaria significa alquiler. Entonces, si yo hago una transferencia definitiva, puedo deducir el 25% de la regalía percibida hasta recuperar el capital invertido, que es el costo computable del bien al momento de transferirse. Yo se lo voy a explicar sencillo nomás porque con números es difícil. Por ejemplo, si yo cobré 100.000 pesos de regalía, puedo deducir 25.000 por periodo, hasta que recupere el valor residual que tenía el bien cuando yo lo vendí. Supongamos que yo vendí un auto
que valía 1.000.000 y le voy a cobrar regalías de 100.000 pesos todos los años. Entonces yo voy a poder restar todos los años 25, 25, 25 hasta recuperar el 1.000.000. Eso sería cuando dice transferencia definitiva, podrá deducirse el 25% de la regalía recibida hasta recuperar el capital invertido, que es el costo computable del bien al momento de transferirse. La segunda es más fácil. Transferencia temporaria. Si yo alquilo, bien, alquilo el auto, le alquilo una camioneta a las minas para que trasladen el personal. Entonces, ¿qué voy a poder deducir? La amortización de bienes, esa es la más fácil. Y la otra es que dice, si se trata de un bien que viene del exterior, voy a poder deducir el 40% de la regalía percibida, sea definitiva o temporaria la transferencia. Es más fácil cualquiera de estas dos, pero una me pide. Yo puedo poner esta y ya estamos. Pongo esta y ya estamos. Pongo una deducción de segunda, entonces yo le voy a poner dos ejemplos, las dos estas que están acá. Pero recuerden que el profesor pregunta una sola. Y yo le estoy poniendo la explicación a todas para que ustedes se acuerden de la que les parezca mejor, y vuelvo a decir para que no tengan todo igual. Aunque creo que se da cuenta cuando si lo tiene igual, siempre va a haber algo que va a estar diferente, pues ahora sí lo. Ahí está, no sé, no pasa nada. Entonces acá nosotros podemos poner segunda categoría, segunda, le sacamos el color, y acá ponemos, pero hay que ponerle título, ¿me entienden? Regalía. Regalía. Regalía, así sería. Transferencia definitiva. Y acá pondríamos regalía. Recuerden que le estoy dando las dos, pero con una sola está perfecto. O sea, si yo solo quiero mencionarla, porque dice mencione y explique una sola, si yo quiero mencionar, lo que esté con negrita es lo que mencionaría. O sea, regalía, transferencia, ya arribamos eso. Ahí está. Eso sería mencionarla. Y esto que está sin negrita sería la explicación. Regalía, transferencia temporaria, alquiler. Esa sería también mencionarla. Hasta ahí. Hasta ahí la mencionamos. Entonces, si yo hice una venta de un bien y lo voy a cobrar a través de regalía, a ver, un ejemplo hagamos. Supongamos que se vende un edificio que va a ser destinado a playa de estacionamiento. Y se establece que el precio de venta de ese edificio va a ser el 20% de lo que se cobre por el estacionamiento de vehículos durante 10 años. Entonces es una regalía, porque yo no sé cuánto voy a cobrar, porque hay que ver cuántos autos van a estacionarse ahí. Entonces el 25% de lo que yo cobre año a año lo voy a poder deducir. Pues se podrá deducirse el 25% de la regalía percibida hasta recuperar el capital invertido. O sea, si yo vendí un inmueble que valía 20 millones, yo voy a poder deducir todos los años el 25% de la regalía hasta recuperar esos 20 millones. Y la temporaria, bueno, el alquiler, por ejemplo, alquilo un tractor para una empresa agrícola. Y bueno, lo que me puede deducir es el valor de la amortización del tractor, porque es temporaria la transferencia, o sea, es un alquiler. Y eso es todo de segunda. De tercera, pongamos tercera, vamos a ver qué pasa con tercera, dice. Tercera sí tiene muchas deducciones especiales, ahora lo compartimos. Y ese acá vamos a poner. Perdón, nada que ver, me fui para otro lado. Ya cuando empiezas eso, quiero buscar. Entonces acá ponemos deducciones. Este tiene un montón. La de tercera categoría tiene un montón de deducciones.
deducciones especiales. Bueno, acá dice las 4 categorías, esta amortización, ahí la vamos a poner nosotros a esa. Especial de la segunda. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, este tema que también le gusta al profe, que mañana lo vamos a aprender, previsión de deudor incobrable. Los gastos de organización, que ya lo vimos. Después vamos a utilizar una que ya tenemos, que ya sabíamos, que es gasto de representación, por ejemplo. Esa es una deducción especial. Esta la vimos, la vamos a copiar de acá, vamos a pegar ya y yo se la voy a volver a recordar, la vimos el otro día. Pero bueno, por eso mañana termina, ustedes traten de leer todo lo que vimos, porque si no, no es mucho por clase, digamos. Y sigue faltando. Y parece que ya se termina, no, sí, sigue apareciendo. Así es este impuesto. Imagínense, en el plan 99 se rendía anual. Había que estudiar impuesto 1, impuesto persona humana, jurídica, bienes personales. Había otro impuesto que ya desapareció anual, que era impuesto a la ganancia mínima presunta. Y después todos los impuestos 2, todo en un solo examen. Y aprobaban, así que ustedes también pueden aprobar tranquilamente. Bien. Entonces esto lo vamos a sacar acá, así. Uno tiene más capacidad de la que cree. Tiene que confiar más en uno mismo. Acá. Saquemos la letra negrita. Saquemos esto. Ahí está. Con este lo vimos el otro día, se lo vuelvo a explicar, que eran los gastos de representación. O sea, si tengo que poner solamente mencionarla, menciono gastos de representación. Listo. En tercera categoría. Y aquí nos dice que para poder deducirlo, ¿se acuerdan? Es necesario que estén efectivamente realizados y debidamente acreditados. Puede deducirse hasta el 1,5% del total de remuneraciones pagadas en el ejercicio fiscal al personal en relación de dependencia, excluidas gratificaciones y remuneraciones extraordinarias. Este era el que vimos, justamente en otra pregunta del mismo profesor Ale, que pedía que le aclaren qué son los gastos de representación. Yo le dije que son los gastos que realiza la empresa fuera de su ámbito, fuera de su domicilio legal, por algún tipo de actividad para difundir lo que hace la empresa. Y por ejemplo, la visita a una feria. Bien, ahí está de tercero. Hay más, ¿no? Hay varias, está gratificación al personal, gastos de organización que también vimos, y así hay varios. Pero, bueno, está bien. Y de una ponemos una. Cuarta. Y en cuarta, Profe, sí, te escucho. pero los gastos de representación ahí, ¿eso no es de persona jurídica o es lo mismo? Ahí yo como No, que es me de persona mareé. jurídica, pero te pide una deducción especial de tercera. No dice que sea para... Porque en tercera categoría, para persona humana, no hay deducción especial. ¿Me Ah, entendés? está. O sea, Sí, sí. bien, porque acá dice, es aplicable a cada una de las ganancias. Yo digo, bueno, primera esta, segunda esta, tercera, gasto de representación, porque si específicamente de tercera, no, para la persona humana no habría. Entonces quiero pensar que quiere poner eso, porque si no, se puede aclarar, si ustedes pueden poner de que para persona humana, tercera categoría, no presenta deducción especial, pero mejor pongan una ahí y ya está. Gasto de representación, gasto también puede ser gratificación al personal. Incluso, a ver, vamos a ver, ya que estamos, les voy a mostrar otra que podría encajar tranquilamente acá. Pero siempre tiene que ver con actividades. Ah, no, pero puede ser, no, ya te explico por qué, sí, pero ya que estoy le voy a poner otra. Vamos a poner también, miren. Y ya le explico por qué sí encaja como deducción especial para la persona humana. Vamos acá. Vamos a poner dos, pero recuerden que hay que poner una sola.
Gratificación al personal, esa es otra. Fíjense, dice, saquemos acá, dice, serán deducibles en la medida en que se paguen hasta el vencimiento de la creación jurada. Caso contrario, se imputa en el periodo en que se pague. No. Caso contrario, se imputa en el periodo en que se haga efecto. Vamos a poner así. Pucha, ¿qué pasó? Ahí está. En que, vamos a poner acá, se haga efectivo el pago. Bien, una sola yo les puse dos. ¿Por qué si va para persona humana? Porque recuerden que la persona humana, pues pasa, ya terminamos, 2 minutitos más y terminamos. Vamos al apunte. Ustedes tienen que preguntarme porque al preguntarme me hacen pensar y ahí se me ocurre cómo explicárselo mejor. Que a mí no me molesta para la justificación. Acá está. Acá tenemos nosotros, ¿se acuerdan que en tercera categoría nosotros acá declaramos participación en la sociedad de hecho, sueldo social general, sociedad colectiva, y también podemos, acá vamos a participar, vamos a declarar la ganancia, la ganancia, sigo así por la presión aplicada, la ganancia de la explotación unipersonal. Entonces, por ejemplo, yo tengo una tienda de ropa y voy a participar de una feria de indumentaria que organiza la municipalidad, ahí tengo gastos de representación. Y eso sí lo deduciría acá. O yo tengo un personal que realmente se ha esforzado mucho y hemos logrado superar el volumen de venta esperado y le voy a pagar una gratificación del personal. Por eso sí son deducciones especiales que pueden ir acá. O sea que sí puede la persona humana, si es propietaria de una explotación personal, sobre todo, tener deducciones especiales de tercera categoría. Como esas dos que les puse ahí. Bien. Y bueno, y en cuarta categoría vamos a poner como deducción especial el tema de la amortización de la oficina. Entonces acá ponemos cuarta categoría, ponemos amortización de la oficina, donde ejerce su profesión. No ponemos quién, nada, su profesión. Listo. Esa sería de cuarta categoría. Y la podemos poner como, mencionarla como una amortización especial de cuarta. ¿Por qué especial? Y bueno, porque en realidad yo no tuve ningún gasto, esto es un gasto no erogable, pero se permite su deducción porque tiene relación con el desgaste que sufre el inmueble por el transcurso del tiempo y por el uso. O sea, podemos dejar ahí, incluso en cualquiera de estas podemos poner la amortización, pero yo la dejé para la cuarta porque no hay que poner una deducción especial así de cuarta como si la hay para tercera, segunda. Bueno, y acá nos va a quedar la deducción es no admitida, y acá tenemos otra que también es un caso práctico, que lo terminamos mañana, por supuesto, esto del caso 4 y la otra. Y después entramos a un tema que posta, pregunta, sobre todo si es oral o cuando hace varias preguntas, que ha incorporado mucho esta última pregunta, que se refiere a la evaluación de la existencia. Después nos va a faltar deudor incobrable, y una o dos preguntas más, y ya está lo de Ale particular, digamos. Después hay que seguir estudiando el impuesto en general. Por eso les digo, si alguien tiene preguntas relacionadas con esto, me la envía por mi WhatsApp y yo las reviso si ya las tenemos o no las tenemos y las voy cargando, pero así, en 2 o 3 en un documento, este documento que miren tiene 6, 7 hojas y el otro que tiene 2 o 3, tenemos
listo, lo que todo el mundo, no sé por qué, sobre todo los de distancia, le tiene miedo a este profesor y es lo mismo que todo. Pero mejor si lo cementamos y especificamos qué es lo que hace. Bueno, Luis, si sí, disculpa, ¿las amortizaciones de bienes muebles en la cuarta categoría también sería lo mismo que de la oficina? claro, la amortización de inmuebles, la amortización de los bienes muebles, claro, puede ponerla también, sí. También se puede, son todas deducciones especiales de esa cosa, siempre y cuando vos hagas hincapié de que está relacionada con el ejercicio de la profesión, por ejemplo. Ahí sería cuarta categoría. No sé si quieren que les pase o mañana le paso todo, o alguien quiere leerlo y yo se lo paso ahora, como quieran. Si no, ya mañana lo subimos al documento completo con todo. Si alguien lo quiere, me dice, yo se lo paso. Y mañana lo reemplazamos por el completo, no me cuesta nada. Bueno, entonces nos vemos mañana. Y ahí terminamos justo como, no sé si se acuerdan, y yo le había dicho que esta semana íbamos a ver todo lo de Ale, y estamos viendo todo lo de Ale. Y ya la otra semana seguimos con el impuesto en general, como digo yo. Así que gracias por grabar y nos estamos viendo mañana. Bueno, Luis, A gracias. las 20, No, profe. Sí, 20 mañana. Sí. Quien pregunta algo, pregunta, no hay ningún problema. Si no, nos estamos viendo. Chao, hasta luego. Estén bien. Chao, profe. chao, Luis. Mañana, profe. Chao, chao, nos vemos.